Capítulo 2. ¿Hay diablos humanos? Jesús les respondió: ¿No os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Juan 6:70. Debes aceptar que en tu vida puede haber una persona que momentáneamente sea un diablo viviente y tangible en acción. A tal persona no debes obedecerla, no debes rendirte a ella y no debes escucharla. No debes actuar por lo que ves. Debes actuar por la revelación divina sobre la persona con la que estás tratando. Ciertas personas deben ser tratadas como diablos, porque son, al menos por un tiempo, diablos literales para ti. Algunas personas están completamente poseídas y subyugadas por el diablo. No tratar a ciertas personas como diablos dará por resultado problemas graves. ¿Por qué habría yo de decir algo así? Las Escrituras nos enseñan que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. En esta Escritura queda claro que nuestro enemigo no es carne ni sangre, sino espíritu. Ciertamente, nuestra lucha, batalla y pelea no es contra carne y sangre, es contra espíritus malignos. Sin embargo, estos espíritus malignos pueden habitar e influir en algunos seres humanos, y poseerlos de tal forma que es difícil diferenciar entre un ser humano y el diablo. Cuando esto sucede, los seres humanos literalmente se convierten en diablos, y como tales deben tratarse. Deseo enfatizar que si el diablo habita e influye en un ser humano, y lo usa, tú no debes permitir que esa persona actúe cerca de ti. He visto ministerios destruidos a causa de pastores que fueron demasiado corteses, demasiado amables y demasiado reprimidos en sus tratos con el diablo. También he visto ministerios destruidos a causa de pastores que fueron demasiado corteses, demasiado amables y demasiado reprimidos en sus tratos con personas que operaban como el mismo diablo. Hay algunos seres humanos que debes tratar como al mismo diablo. Debes hablar con semejantes personas, como si estuvieras hablando con el mismo diablo. No lograr hacer esto es permitirle al diablo existir libremente y maniobrar cerca de ti y en contra tuya. Diabolos. La palabra diabolos generalmente se traduce con la palabra diablo y se refiere al diablo literal. La palabra diabolos se utiliza 38 veces en todo el Nuevo Testamento. La palabra diabolos se traduce 35 veces con la palabra diablo. Por ejemplo, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Sin embargo, en 3 otras ocasiones significativas, la palabra diabolos se utiliza para describir a seres humanos. ¿No es asombroso? La palabra diabolos se utiliza para referirse nada menos que a Judas Iscariote, a las esposas de algunos pastores y a algunas otras mujeres mayores. Verifícalo tú mismo, por favor. Si lo que estoy diciendo está en la Biblia, debes creerlo. Sigue el ejemplo de Jesucristo y trata a ciertas personas como a diablos. 1. Jesús trató a Pedro como si fuera diablo. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mateo 16, 22 a 23. Así como Jesús, tú debes aceptar la realidad de que algunas personas son poseídas y utilizadas de manera momentánea por el diablo, de tal modo que literalmente se vuelven diablos tangibles. Pedro, a quien Jesús nombró líder de la iglesia, por un momento actuó literalmente como diablo, y Jesús trató con él de manera cortante y concluyente. Jesús no le permitió que continuara hablando en su presencia. Jesús no le permitió que continuara interviniendo en su vida.
Jesucristo no dijo que Pedro estaba bajo la influencia de Satanás. Jesús se dirigió a Pedro como al mismo Satanás. Pedro era confianzudo con Jesús. Su nombramiento como cabeza de la iglesia quizás se le había subido a la cabeza y se había movido del lugar que le correspondía. Intentó dirigir a Jesús en su ministerio. Empezó a hacerle reproches al Hijo de Dios. Le estaba diciendo a Jesús que se olvidará de la locura de la cruz. Recuerda que la palabra de la cruz es locura para muchas personas. Ciertamente, ese día para Pedro era locura. Le dijo a Jesús que no había necesidad de continuar con su camino a alguna cruz. Jesús vio a través de la inmadurez y el exceso de confianza de Pedro. Pero no dijo que Pedro estaba siendo inmaduro o confianzudo. Reconoció a Satanás que usaba la voz de Pedro. Al instante le dio una reprimenda a Pedro y detuvo a Satanás en un segundo. Si la gente hubiera reconocido la voz de Satanás cuando Adolfo Hitler daba discursos en 1933, lo habrían parado en seco. Pero incluso algunos pastores aclamaron como héroe a este asesino de masas. Adolfo Hitler ocasionó la muerte de 50 millones de personas. De manera deliberada, envió a muchas personas a encontrar su muerte. Sus últimas instrucciones fueron que exterminara a su propio pueblo alemán. Dijo que no merecían vivir porque habían perdido la guerra. Permitirle a ese hombre hablar, vivir, actuar, prosperar y convertirse en líder ha sido el mayor error que Alemania ha cometido. A Satanás se le debe reconocer y se le debe parar en seco. No permitas que el diablo intervenga en tu vida, ni siquiera un minuto. Sé astuto y rápido como Jesucristo. Si encontraras una víbora Vitis gabónica en tu sala, la dejarías quedarse unas pocas semanas más. Ten cuidado con las personas que permiten a las víboras Vitis gabónica quedarse en su sala. Están cometiendo un error terrible. Ten cuidado con la gente que se vuelve confianzuda contigo. Ten cuidado con las personas que se extralimitan. Tales personas pierden de vista el hecho de que a ellas no les corresponde guiar, controlar o corregir al siervo de Dios. Tratar con la parte humana de los hombres de Dios puede confundirte y tentarte a salirte del orden establecido. 2. Jesús trató a Judas como si él fuera diablo. Jesús les respondió: ¿No os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Juan 6:70. Discípulos y asociados pueden volverse diablo, y comportarse igual que el diablo. Jesús llamó diabolos a su propio contador de confianza. A Judas Iscariote se le conoce como diabolos. Permitir que un traidor desleal trabaje cerca de ti solo puede equipararse a permitir que una verdadera cobra viva y deambule libremente en tu casa. No permitas que ningún tipo de persona desleal esté cerca de ti. No permitas que las cobras existan entre tu personal pastoral. Identifícalas y lidia con ellas rápido. Jesús se refirió a Judas como diablo. No dijo que Judas estaba bajo la influencia del diablo. Dijo que Judas era diablo. Dijo: ¿No os he escogido yo a vosotros, y uno de vosotros es diablo? Si permites que un diablo maniobre libremente en tu vida y ministerio, seguramente vas a tener problemas. Permitir a un asociado desleal maniobrar libremente en la iglesia es lo mismo que permitir a un diablo hacer lo que quiera en la iglesia. ¿Puedes imaginarte tener una víbora de cascabel en la sala de tu casa? ¿Dejarías que continuara viviendo ahí, sin más? ¿No la tratarías como a una asesina? Si encontraras una serpiente mamba negra en tu casa, ¿la dejarías en paz sin más? ¿No la tratarías como algo muy peligroso para tu vida? ¿No la tratarías como algo que trae muerte? ¿No harías todo para sacarla de tu vida? ¿No tratarías de matarla?
Creo que una serpiente debe tratarse como fuente de muerte y no como mascota. Una serpiente venenosa no es una mascota. Una serpiente venenosa no merece ninguna gentileza y sabe que no recibirá ninguna gentileza de tu parte. Por este motivo las serpientes se esconden todo el tiempo. Jesucristo consideró al desleal Judas como alguien muy peligroso. Lo llamó diablo. Así es como debes lidiar con personas desleales, que se vuelven en tu contra y te traicionan. Todos los pastores que tienen una actitud desenfadada hacia la deslealtad viven para lamentarlo. Si Jesucristo trató a alguien como diablo, ¿tú por qué te consideras más sabio? Es un grave error de tu parte que trates con la deslealtad como si fuera algo trivial. Tu iglesia no puede crecer porque has permitido a una cobra deambular por ahí libremente. Estás tratando al asistente cobra como mascota en lugar de tratarlo como enemigo peligroso. Estás tratando a tu asistente mamba negra como mascota en lugar de tratarlo como fuente de muerte y destrucción. 3. Jesús trató a los fariseos como si fueran demonios. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Mateo 3:7. Ora pidiendo espíritu de discernimiento, de modo que seas como Jesús. Se necesita un gran discernimiento para ver la maldad en las personas religiosas. Se necesita un gran discernimiento para ver a través de la fachada justa que los religiosos presentan. Efectivamente, pocos tenemos verdadero discernimiento. Así que decimos que las cosas malas son buenas y las cosas buenas, malas. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Isaías 5:20. Jesús habló con los fariseos y los describió como una generación de víboras. Se refirió a ellos como víboras. Eran víboras espirituales, ponzoñosas, mortales y malvadas. Jesús también les dijo a los fariseos que eran igualitos a su padre el diablo. Si el padre es diablo, es evidente que el hijo también es diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. Es importante lidiar con los que se oponen a la unción y matan el ministerio del hombre de Dios. Fueron estos fariseos los que finalmente asesinaron a Jesucristo en la cruz, y Jesús todo el tiempo supo que ellos eran diablos y asesinos. Por este motivo Jesús llamó víboras a esos pastores. Jesús los confrontó y lidió con ellos como lo que eran en realidad: diablos. Mucho antes de que asesinaran a Jesucristo, Jesús los llamó diablos y lidió con ellos como tales. 4. Pablo advirtió a las esposas de los pastores que no fueran diablos. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, diabolos, sino sobrias, fieles en todo. 1 Timoteo 3:11. ¿Puedes creer que el apóstol Pablo utilizó la palabra diabolos, diablo, para describir a las esposas de algunos pastores y diáconos? Los traductores de la Biblia tradujeron la palabra diabolos como diablo en otras partes de la Biblia, pero en esta escritura no la tradujeron como diablo. Quizá los traductores tuvieron miedo de aplicar la palabra diablo a esposas de pastores. La mayoría de los traductores eran pastores y titubearían al escribir semejantes cosas, pero la palabra es la palabra y la verdad es la verdad. Las esposas de los pastores y las esposas de los diáconos pueden convertirse en diablos. Diabolos es la palabra griega para diablo. Por eso Pablo advirtió a las esposas de los pastores
que no se convirtieran en diablos. A las pastoras de los diáconos se les advierte que no se conviertan en diabolos. ¿Por qué Pablo habría de advertir a las esposas de pastores que no se convirtieran en diablos? Porque la esposa de un pastor puede convertirse en fuerte acusadora y opositora de su marido. La esposa de un pastor también puede convertirse en fuerte contrincante de su marido. Por medio de acusaciones y oposición, algunas mujeres se transforman literalmente en diablos humanos con los que sus maridos tienen que lidiar. No todos los pastores tienen matrimonios buenos. Unos tienen matrimonios promedio y otros tienen matrimonios terribles. A Adoniram Judson lo llamaron 3 veces suertudo, porque se casó 3 veces y cada uno de sus matrimonios fue bueno. William Carey se casó 3 veces, tuvo un matrimonio malo y 2 matrimonios buenos. Hay muchos hombres de Dios que en sus casas están lidiando con diablos femeninos físicamente tangibles. Algunos de ellos te dirían que la mayor oposición y reto de su vida y ministerio es la mujer con la que están casados. ¿Por qué sucede esto? Desgraciadamente, muchas mujeres hermosas rápidamente se metamorfosean en acusadoras, opositoras y contrincantes de tiempo completo del hombre de Dios con el que se casaron. Estos pastores tienen que lidiar en casa con un diablo literal, físicamente tangible. 5. Pablo advirtió a las ancianas que no fueran diablos, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, diábolos, no esclavas del vino, maestras del bien. Tito 2:1-3. Las ancianas también son susceptibles a convertirse en diablos. Las ancianas pueden convertirse en diábolos y comportarse tal y como el diablo. Yo no escribí la Biblia, tampoco quiero reescribirla. Leámosla juntos y aceptemos lo que veamos. Esta escritura claramente quiere decir que las ancianas pueden convertirse en falsas acusadoras, calumniadoras, opositoras, contrincantes y en diablos. Esto es lo que significa diabolos. ¿Por qué sucede esto? Muchas ancianas están decepcionadas, desilusionadas y desanimadas respecto a la vida. Las decepciones de la vida tienen la forma de alejar a la gente de la alegría, de la paz, del entusiasmo y del amor. Muchas mujeres y hombres nunca experimentan lo que esperaban. A muchos se les han arruinado sus expectativas. Esta profunda decepción de la vida les abre la puerta a los diablos. Algunas mujeres mayores, con frecuencia amargadas, se convierten en habitación de diablos. El entusiasmo, risas, sonrisas y simpatía de la dulce joven se reemplazan por amargura, maldad, celos, odio, enfado y disgusto. Una anciana puede literalmente convertirse en diablo. Mantén tus ojos abiertos, lo verás en la práctica. Esta podría ser la razón por la que algunos hombres mayores van y buscan mujeres más jóvenes, más entusiastas, más felices y amorosas, cuyas almas no están amargadas y abiertas a la opresión demoníaca.